Si consideramos las matemáticas desde el comienzo del mundo hasta el tiempo en que Newton vivió, lo que él hizo fue con mucho la mitad mejor. Gottfried Wilhelm von Leibniz, Leipzig, 1 de julio de 1646, Hannover, 14 de noviembre de 1716. Es así que comienza el capítulo número 8 de este libro sobre análisis matemático, en el cual se hace la introducción a la noción de límites y derivadas, la introducción al cálculo infinitesimal. Muy buen día y feliz año nuevo a todos mis queridos seguidores. Estamos un año más, una semana más, en un video para basarnos un poquitito más en el canal de Adrian Lee, el canal más basado de internet con la comunidad más basada de internet. Estamos en un año nuevo y yo dije, la mejor forma de empezar el año es trayendo un video de matemáticas. Y como muchos de ustedes están a punto de regresar a clases híbridas o distintos tipos de clases que va a haber, es muy seguro que quizá después nos vayamos en línea de nuevo, dije, vamos a traer un video que le va a servir a chicos que estén estudiando la preparatoria y a chicos que incluso estén en la carrera, que estén estudiando algo relacionado con la ciencia, y es entender el núcleo, entender la idea, entender la libertad que son las matemáticas. Sin nada más que decir, adelante con la intro y comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la página en la que muy seguramente están viendo este video, que es para la página de Razón y Técnica que están llevando unos amigos míos de la facultad. Y dije, bueno, vamos a crear nuestro primer contenido para aquí, para esta página, y quiero abordar una de las ideas que es la columna vertebral de la carrera y que es la columna vertebral de muchas otras carreras, que es la idea del cálculo. Al escribir este guión me di cuenta muchas veces que quizá quisiera hablar de matemáticas más en profundidad, pero quiero hablar estrictamente en este video de cálculo. Si les gustaría que hablara de matemáticas en general, de qué es lo que considero que nos brindan las matemáticas o curiosidades matemáticas, como la vez gracias a la matemática se ganó la guerra en la Segunda Guerra Mundial, gracias a Alan Turing, déjenmelo saber aquí en los comentarios, compartan, sigan la página. Y espero que disfruten de este contenido. Después de mucho tiempo de reflexión sobre cómo abordar un tema tan amplio, porque sí, no es como que me pueda yo meter aquí y hablar por hablar cosas sin darte a ti la idea del cálculo, sin darte a ti lo que te va a permitir ir a otros libros o a otros videos, porque claro, en este video yo no pienso hacer un cómo hacer, cómo resolver, no. Porque en ese caso estaríamos mecanizando sin más, aprendiendo recetas de cocina que llevar a cabo, y eso no es entendimiento, eso no es verdadero entendimiento, eso es mecanizar como siempre se ha hecho. Por eso mi forma de abordar este video y el tema del cálculo va a ser desde un punto de vista filosófico, como siempre se debería de haber hecho la matemática, porque muchas personas consideran que la matemática y la filosofía son diametralmente opuestas, cuando no, realmente podrían ser, en un lenguaje muy técnico, están en una distancia pi, en una circunferencia unitaria. ¿A qué me refiero? Que realmente sí están dentro de una circunferencia, pero no son diametralmente opuestas, simplemente están en una distancia de 2pi, ¿no? O sea, tú le puedes dar una vuelta a la circunferencia y te encuentras con filosofía o te encuentras con matemáticas, realmente no son tan diferentes. Esta bella ciencia con más de 300 años, bueno, ya con más de 300 años de antigüedad y siendo una de las ramas más jóvenes de las matemáticas, vino a dar solución a debates matemáticos y filosóficos de la época, que tienen que ver con la división por cero y con la suma de series infinitas, paradojas para las cuales la matemática de la antigüedad demostró ser insuficiente. Tal es así que muchos historiadores fechan el inicio de la revolución científica con la publicación de las obras de Newton, que también podríamos entrar a debatir quién es el padre del cálculo, si es Leibniz o si es Newton, pero no. Históricamente todos aquí sabemos que tanto Newton como Leibniz llegaron a los mismos resultados por métodos diferentes y a ambos les debemos gran parte de lo que vamos a abordar en este video. Pero lo que vamos a abordar es desde un punto de vista de cuál es la idea del cálculo, ¿ok? Para nadie debería ser sorpresa que el cálculo se encuentre en muchas de las áreas de estudio de la universidad moderna. Y no me sorprendería que en algún punto se incluya más bien como una materia optativa. Yo considero que todos los estudiantes de una carrera universitaria deberían tener, porque ojo que al final vamos a dar aplicaciones que tiene el cálculo, no la matemática, no todo el gran espectro de matemática que existe, sino solo del cálculo, que tienen otras ramas, como incluso en ciencias políticas, en ciencias sociales, para que vean el poder del cálculo. El cálculo es también usado para obtener un entendimiento más preciso de la naturaleza del espacio, el tiempo y el movimiento. Por siglos, matemáticos y filósofos lucharon con paradojas que involucraban la división por cero o suma de series infinitas de números.
Estas preguntas surgen en el estudio de movimiento y área. El antiguo filósofo griego Zenón dio varios ejemplos famosos de tales paradojas. El cálculo provee de herramientas que pueden resolver tales paradojas, especialmente los límites y las series infinitas. Después de esta bella introducción, creo que te preguntarás, bueno, Adrián Lee, ¿y qué es el límite? Exacto, ¿qué es el límite? Quiero que entiendas la idea del límite. ¿Por qué? Porque la construcción de cálculo diferencial e integral y sus posteriores extensiones a dimensiones más altas en cálculo vectorial se sustentan en la idea de un límite. ¿Y qué es un límite? En el libro lo abordamos de la siguiente manera, informal, pero sirve para que te hagas a la idea. ¿Qué tan cerca puedo estar de un objeto sin estar en el objeto? O sea, te propongo un reto. Colócate en una pared de tu casa y observa la pared opuesta. Empieza a avanzar y la condición es nunca dejes de avanzar. ¿Cómo harías para hacer eso? ¿Cómo harías para nunca dejar de avanzar sin llegar a la otra pared? Bueno, aquí vamos a introducir un poquito lo que es una serie o una suma que bien se podría considerar parte de la serie armónica. Pero no, bueno, en un segundo te explico qué es la serie armónica. ¿Por qué? Porque ¿qué estrategia ocuparías para pasar de la pared en la que estás a la pared opuesta en infinitos pasos sin llegar a la otra pared? Bueno, mi propuesta es que avances siempre la mitad del camino que te queda por recorrer. Párate en la pared, avanza hasta la mitad, después avanza la mitad de lo que te queda, después de la mitad de lo que te queda, después la mitad de lo que te queda. Sí, al final vas a terminar haciendo esto, ¿no? Vas a terminar casi arrastrando los pies, pero en el límite tú te sigues moviendo. Jamás llegas a la pared, pero tú te sigues moviendo. Es un proceso de infinitas cosas. Y en el límite tú conseguirías llegar a la pared. En el límite, pero quizá no llegues, ¿ok? Porque muchas veces cuando se estudian límites se abordan de la forma: analice el límite cuando x tiende a tal valor de una función tal y encuentre el límite si es que existe, ¿ok? La cosa no es x no vale lo que te dicen. X, por ejemplo, ¿qué te parece si estudiamos una función muy conocida que salió en uno de los canales de matemática que sigo muy frecuentemente, que es MathSmile, que recientemente habló sobre esta función y sobre su continuidad? En un segundo vamos para allá. Vamos a hablar de la función 1 partido por x, cuyo gráfico es este lindo gráfico de aquí, y en el cual también nos vamos a basar para entender más la idea del límite, ¿ok? ¿Qué pasa? Vamos a plantearnos límite cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a infinito. Pero primero vamos a analizar cuando x tiende a 0 por los dos lados, porque en matemáticas se suele estudiar el límite por la derecha y por la izquierda. Se suele representar con un signo más o con un signo menos, ¿ok? Tiene que ver con en qué lado de la recta numérica estás, ¿ok? Entonces, límite cuando x tiende a 0 de la función 1 partido por x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 por la derecha? Como podemos ver en este gráfico, los valores de x cuando x tiende a 0 son cada vez más grandes. ¿Qué quiere decir esto? En lenguaje formal matemático, el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido x es igual a infinito. No quiere decir que x en 0 vale infinito, porque ya me vi algunos diciéndome que esto justifica. No, la división por 0 no está definida y tengo un video entero explicando por qué. Lo pueden consultar aquí. No. Maticemos, x no vale 0, x tiende a 0. Así como tú estabas parado en la otra pared y te mueves a la pared contraria, x está acercando a 0, pero jamás va a valer 0. Principalmente porque la división por 0 no está definida. Entonces, mientras x tiende a 0 por la derecha, los valores que te da la función, la salida o la imagen, son cada vez más grandes. La idea que tienes que entender es que mientras x se acerca a 0, los valores de salida de la función se hacen cada vez más grandes, tienden a infinito, no valen infinito, tienden a infinito, o sea que eso diverge. Ahora, lo siguiente que habría que analizar es qué pasa cuando x tiende a 0 por la izquierda, por el otro lado. Realmente es más de lo mismo, solamente cambia un poco el signo y x tiende a menos infinito, no vale menos infinito y no divides por menos 0, sino que en un caso muy riguroso lo que puedes hacer es empezar a dividir 1 entre 0.1, 1 entre 0.01, 1 entre 0.0001. De manera muy rigurosa estaríamos diciendo objetos que están a una distancia 0 del 0, ¿ok? En infinitesimales, ¿ok? Pero jamás vale 0, jamás x vale 0, solamente es cuando x tiende a 0, qué valor de salida da la función. Veamos el siguiente caso. ¿Qué sucede cuando x tiende a infinito en esta misma función? Límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x. Cuando decimos que x tiende a infinito, aquí ya es un poco más notable, ¿no? X no puede valer infinito. Infinito no es un número que puedas manipular, infinito es una idea. Entonces, ¿qué pasa cuando x se hace cada vez más y más grande? Cada vez que tú le das un número más alejado del 0 por la derecha. Como puedes ver, el gráfico de la función se aplana. Entonces en ese punto vuelve a hacer lo mismo. 1 partido 10, 1 partido 100, 1 partido 1000, 1 partido 10.000. Te vas a dar cuenta que eso se aproxima a 0. En este caso, la idea que tienes que entender es que un número dividido un número muy grande tiende a 0.
Sí, en el límite eso va a valer 0, pero pues nunca llegas a que valga 0, pero tú entiendes que su aporte es mínimo, ¿ok? Porque dentro del estudio de límites y cuando estudias el aporte de estos infinitesimales, puedes despreciarlos. ¿Por qué? Porque en el límite de eso, mientras el denominador sea más grande, su aportación es mínima, ¿ok? La idea que tienes que hacer es que mientras x se haga más grande, mientras la entrada x sea más grande, su imagen y o su imagen f de x va a ser 0, va a tender a 0. Entonces si te pones a estudiar, bueno, mira, vamos a estudiar estos límites, ¿y qué pasa con el aporte de esto? Es ínfimo, no aporta nada. Lo cual nos va a llevar a los hijos de los límites, ¿no? Ahora que ya entiendes la idea de un límite, bueno, aquí podemos discutir un poquito, breve paréntesis, sobre continuidad. Lo que podríamos discutir ahora es continuidad, y de hecho en el mismo video de Mates Mike se discute. Mucha gente te decía, es que existe una discontinuidad. Vamos a ser estrictos con lo que vamos a hablar. La continuidad de una función se describe como lo siguiente. Una función f de x es continua en todos los puntos de su dominio si existe un punto límite cuando evalúas puntos cercanos al valor que quieres analizar, ¿ok? Pero la parte que tenemos que entender aquí es continua en todos los puntos de su dominio. Vamos a analizar dominio de una función. 1 partido por x, no nos salgamos de aquí. 1 partido por x yo considero que es una excelentísima función para entender límites y las ideas principales del cálculo. Esto que estamos viendo nos va a dar pie a cálculo diferencial. Cuando veamos sumas de series infinitas vamos a entrar en el cálculo diferencial, así que presta ojo, mucha atención. Cuidado que vienen curvas y nunca mejor dicho, porque estamos en cálculo. Ahora, ¿dónde 1 partido por x no tiene dominio? Dominio, entiéndase, todos los x que pueden efectuar una operación en la función, o sea, ¿qué valor de x me rompe esa cosa? Lo acabamos de decir, el 0. Entonces, f de x es continuo en todos los puntos de su dominio. ¿Por qué? Porque su dominio es r menos 0. Y entiéndase que r menos 0 son todos los reales, excepto el 0. Puede ser 0.00001 o menos 0.0001. Pero hasta ahí, nunca 0. ¿Ok? Después de este pequeño paréntesis, pasemos ahora a discutir uno de los primeros hijos de los límites, que son las derivadas. Ahora que ya entiendes lo que es el límite, ya entiendes qué pasa, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si definimos rigurosamente la derivada, el primer hijo de los límites? Supón que tienes una función y tienes 2 puntos. Trazas una línea recta que pase por los 2 puntos, pero tú solamente quieres tener un punto de tangencia. Entonces, la distancia que une a esos 2 puntos secantes la quieres hacer un punto de tangencia. Entonces, lo que haces es tomar el límite de esa distancia que llamaremos h. Lo que vamos a hacer es límite cuando h, que es la distancia, tiende a 0, de la función de x más h, más el incremento, menos la función y todo entre h, ¿ok? Eso tal cual es la definición de derivada. Eso es una derivada. ¿Que no me crees? ¿Qué te parece si hacemos el cálculo de la siguiente función? Muy facilito, para que digas, ya sé derivar funciones, al menos elementales, ¿ok? Ya sabemos que no queremos un video de cómo hacer, sino de entender. X cuadrado, vamos a hacerlo por definición, ¿te parece? Vamos, límite cuando h tiende a 0, y ahora en lugar de f de x vamos a poner nuestra función que es x cuadrado. Entonces, como tenemos que hacer un incremento h, vamos a poner x más h y todo eso elevado al cuadrado, menos x cuadrada y todo partido h, ¿ok? Desarrollamos ese binomio. ¿Todo bien? Hasta aquí nadie se ha perdido cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Espero que no, ya saben, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Todo partido h. Todavía no tomemos el límite, tranquilos, solo hemos desarrollado un binomio. Entonces ahora, ahí tenemos un x cuadrado y le estamos restando un x cuadrado. Entonces, eso se muere, ¿no? Adiós. ¿Qué nos queda? 2xh y luego nos queda más h cuadrado. Tenemos denominador común, que es h, entonces podemos hacer 2xh entre h, eso nos queda como 2x. Y luego nos queda h cuadrado. Entonces h cuadrado entre h nos queda h, pero quedamos que h tiende a 0, entonces su aporte de esa cosa es nula. ¿Qué nos quedó? 2x. La derivada de x cuadrado es 2x y acabamos de ver por qué. Pero ¿entienden por qué se tiene que entender la idea del límite? Porque tienes que ver qué pasa con esas cosas, cuál es su aporte. ¿Ok? Ya sabes derivar en menor instancia, no me voy a poner aquí a demostrar las demás identidades, derivada de un producto, derivada de un cociente, regla de la cadena, porque me tendré que meter en un pequeño análisis más extenso sobre composición de funciones. Pero hasta ahora ya entiendes la idea de por qué se deriva, cuál es la sustentación en límite. ¿Qué te parece si ahora pasamos al cálculo integral? Y dirás tú, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver mucho. ¿Por qué?
porque ahora la integral es un límite, sí, pero a diferencia de este límite, que tenía que ver con un límite geométrico, las integrales son un límite de sumas, que se sustentan en algo que se le conoce como las sumas de Riemann. Las sumas en matemática por lo regular se representan con la letra griega sigma. Parece una C, pero es una S griega, ¿ok? ¿Y qué es una integral? Durante muchos años a los matemáticos ha sido de nuestro interés el cálculo de áreas, ¿no? Y muchos conocemos el cálculo de áreas notables, de círculos, de cuadrados, de triángulos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular el área bajo la curva de una función? ¿Cómo podría yo hacer eso? No me quiero poner muy técnico, pero aquí el límite es un poco distinto porque toma una función f de x cualquiera, traza su gráfica y quieres el área bajo la curva dentro de un intervalo. A ver, aclaro, las ideas que te estoy dando es para que entiendas el concepto del límite, porque obviamente una derivada si es, digamos, en R2 es la pendiente de la recta tangente de una curva, sí, en R2, pero en dimensiones superiores cambia un poquito la cosa, ¿ok? No te vayas casado con la idea de que la derivada es la pendiente de la recta tangente de una curva, eso al menos en R2 funciona, o sea, está bien. Ahora sigamos con integral, perdón. Una integral es el límite de una suma cuando una partición, porque digamos que tú quieres calcular el área bajo la curva de la siguiente curva. Bueno, en esa curva tomas cuadrados. Toma cuadrados que abarquen lo más posible del área de la curva. Bueno, del área que quieres calcular. Pero te das cuenta que puedes hacer cada vez rectángulos más pequeños que puedan ajustarse más al área bajo la curva, ¿no? Realmente tomas como su base, tomas como su altura f de x y tomas como su base x y el intervalo que tienes. Y si cada vez vas achicando más y más los rectángulos, dices que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, o sea, tu partición de rectangulitos de las sumas parciales es igual a una integral. Tal cual así se define una integral. Es el límite de sumas parciales es igual a una integral. Es un poco distinto y un poquito más difícil porque sí tienes que ver. Y aquí se denotan dos cosas principalmente diferentes o de área de estudio. La integral indefinida y la integral definida. Hay gente que considera que la integral indefinida es indefinida porque no tiene límites cuando realmente es definida dentro de un intervalo de x. Y también podemos analizar una curiosidad matemática que tiene que ver con cálculo integral y es posible que exista algún objeto matemático que tenga superficie infinita pero que contenga un volumen finito. Pues ese tipo de curiosidades las podemos saber gracias al cálculo. Y como no, vamos a ocupar nuestra función 1 partido por x y la vamos a analizar en el intervalo 1 a infinito. Vamos a olvidarnos de la parte negativa y vamos a quedarnos con esto, con la parte positiva. Si hacemos girar alrededor del eje X, generamos una superficie que se llama superficie de revolución. Bueno, revolución porque estamos haciendo que rote. Y esta superficie de revolución se caracteriza por tener una superficie infinita, pero contener un volumen finito. Exactamente, así como se oye. Lo que queremos decir es que tiene una superficie que jamás se acaba, pero que adentro puede contener una cantidad finita, con límite, de contenido. Y es conocida como la trompeta de Gabriel. Es fácil ver mediante integrales, fácil para el que entiende un poquito de cálculo. Yo me imagino que tú a este punto ya conoces exactamente cómo funciona el cálculo. Pero es fácil ver cómo es que esta superficie encierra un área infinita y contiene un volumen finito. Solamente hace falta ver la integral. Si calculamos el volumen, que sería igual a pi de la integral que va desde 1 hasta a, de 1 partido por x al cuadrado diferencial de x, bueno, se sigue una pequeña fórmula que es la que está apareciendo aquí en pantalla para calcular el volumen de una superficie o el volumen de algo usando integrales, ¿ok? Eso nos da como resultado, es igual a pi por 1 menos 1 partido a. Ese es el volumen. Ahora, si calculamos el límite cuando a tiende a infinito, bueno, nos queda simplemente pi. El volumen que puede contener la trompeta de Gabriel es exactamente igual a pi. Sí, aquí aparece otra vez ese bonito número irracional que todos conocemos, el más famoso de las matemáticas. Ahora, el área la podemos calcular como 2 veces pi de la integral de 1 hasta a de la raíz de nuestra función sobre x diferencial de x. Y eso va a ser mayor que 2pi por la integral desde 1 hasta a de raíz cuadrada de 1 sobre x diferencial de x. Eso nos va a ser igual a 2 por pi por el logaritmo natural de a. Aquí podemos ver que mientras a se vuelve más grande, esa cosa diverge, lo cual nos quiere decir que su área de superficie es un área infinita. Parece una paradoja, pero es una curiosidad matemática para que vean el poder de las matemáticas. Y solo hemos dedicado un poco de nuestro análisis a una sola función, 1 partido x. Se dan cuenta del poder de lo divertido que es analizar este tipo de cosas con libertad, o sea, pensar las cosas en lugar de simplemente mecanizarlas. Bueno, ahí lo tienen. La cosa es que lo siguiente jugoso es, ¿sabías tú que la integral y la derivada son operadores inversos? Para empezar, Adrián, ¿y qué demonios son un operador? Tal cual como la suma y la multiplicación, porque ya quedamos en el video que ya les dije, solo existen dos operadores.
que solo existen dos operadores y los otros dos salen como resultado casos particulares de estos. Entonces la integración y la diferenciación son dos operadores que trabajan sobre funciones, ¿ok? Aquí cabe aclarar que dentro del cálculo se trata a los números como funciones constantes, que para cualquier valor que le des, ese valor es una línea horizontal paralela al eje X y que intersecta siempre con el eje Y, o el eje f de X, como lo quieras ver. El teorema fundamental del cálculo establece que la diferenciación y la integración son operaciones inversas, más precisamente relaciona los valores de las antiderivadas para definir las integrales, ya que es normalmente más fácil computar una antiderivada que aplicar la definición de una integral definida. El teorema fundamental del cálculo prueba una forma práctica de computar integrales definidas. También pueden ser interpretadas como una declaración precisa del hecho de que la diferenciación es la inversa de la integración. Ahora, si una función f es continua en el intervalo a, b, un intervalo abierto, y si f es una función cuya derivada es f en el intervalo a, b, entonces la integral que va desde a a b de f de x, diferencial de x, es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula en a. Así entonces, para cada x en el intervalo cerrado a, b, es cierto que la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t diferencial de t es igual a f de x. Aquí quizá pequé un poquito más de técnico, pero había que poner un poquito de rigor en esto, ¿no? O sea, tampoco... O sea, sí estamos hablando en reflexión sobre lo que es el cálculo, pero también hay que abordarlo desde una manera más formal, ¿ok? Nada más es para que quede constancia de que esta es la definición. Unas cosas que hay que tratar un poquito más es intervalos abiertos y cerrados, que se me olvidó mencionar. Cuando estábamos analizando la función 1 partido por x, ya tú entiendes qué es un límite y cómo trabajan los límites, cómo el límite define una derivada y cómo los límites definen una integral. El cálculo es usado en cada rama de las ciencias naturales: estadística, ingeniería, economía, incluso en negocios, medicina, demografía y más generalmente en cualquier área donde un problema puede ser modelado matemáticamente mediante variables continuas de números reales o complejos y donde una solución óptima sea deseada, o donde se desean entender los ciclos e interacciones entre las variables. En palabras de Steven Strogatz, el interior de un átomo, las cambiantes poblaciones de la vida salvaje, el clima, todo eso puede explicarse mediante el lenguaje del cálculo. De alguna manera este lenguaje es simplemente la mejor herramienta que jamás hayamos inventado. Como aplicaciones del cálculo en otros lados, en otras ramas, porque muchos me podrán estar preguntando: Adrián, ¿y en qué otras áreas de investigación uno puede ocupar el cálculo? Bueno, en física, todos los conceptos de la mecánica clásica, de hecho la matemática nació para explicar fenómenos físicos. El electromagnetismo, la teoría de relatividad de Albert Einstein, todo se sustenta en el lenguaje del cálculo. Una de las leyes de la mecánica cuántica está expresada en el lenguaje del cálculo. El calor y la difusión están estudiados como ecuaciones diferenciales. Su uso no se limita solo a la física, química y en ingeniería también. En cualquiera que se precie de estudiar ingeniería eléctrica y electrónica, el cálculo es indispensable para entender las propiedades de cualquier circuito. O sea, más te vale saber series. En la química se usa para el cálculo para determinar los ritmos y reacciones y el decaimiento radioactivo. En las ciencias biológicas, en biología, Alan Turing, sí, ese mismo Alan Turing que desarrolló toda la teoría computacional moderna gracias al cual le debemos las máquinas Turing, mostró que muchos aspectos del desarrollo morfológico de los organismos puede predecirse a partir de modelar señales genético-químicas como ecuaciones diferenciales de reacción-difusión. En evolución y genética de poblaciones, la ecuación de Price se usa para estudiar los cambios de las características heredables en una función de ventaja selectiva. En neurociencia, las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, que explican cómo una neurona emite potenciales de acción, también están expresadas en lenguaje de cálculo. En la medicina, el cálculo puede ser usado para encontrar el ángulo de ramificaciones óptimo de vasos sanguíneos para maximizar el flujo. Como solía decir Euler, nada en este universo no puede ser expresado en términos de máximos y mínimos. Matemática. En ciencias sociales, en demografía y ecosistemas, modelos de crecimiento poblacional como el de Malthus, el de Bert-Hulst o el de Lotka-Volterra están descritos en términos de cálculo. En epidemiología existen muchos sistemas dinámicos para predecir la propagación de enfermedades infecciosas. ¿A quién le suena esto? ¿A quién le sonará eso de la propagación de enfermedades infecciosas en 2022? Gente, no salgan a las calles, hay Omicron, stay home. Si queremos volver a una nueva normalidad, tenemos que quedarnos en casa. Y adivinen qué rama de la ciencia se encargó de modelar
el crecimiento de los contagios, el decaimiento, cómo se pueden minimizar los contagios. Minimizar, maximizar, ¿a qué me suena? Porque dentro del estudio del cálculo diferencial tenemos cálculo de máximos y mínimos de funciones, donde es su punto máximo de crecimiento y comienza a decrecer, donde es su punto mínimo de decaimiento y empieza a crecer gracias al cálculo. En fin, estas solo son algunas de las bondades que el cálculo ha venido a brindar a nuestro grandioso mundo, uno de los más grandes logros de la mente humana desde el 1600. Bueno, estoy mencionando 1600 como siglo, pero bueno, para no ser tan exacto con el año. Ahora sí, tú ya puedes decir que entiendes la idea del cálculo. El límite. ¿Qué es un límite? ¿Qué se define en torno al límite? Ya puedes decir un poquito que sabes derivar funciones. Tal vez. Ahora sí, con toda libertad puedes checar los siguientes canales que te dejo a continuación. El Profe John de Math Rocks, Mate Fácil, Math to Me, Matemáticas con Juan, Julio Profe, pero ahora ya entiendes la idea, ya no se te dificulta saber porqués. Cuando tú te puedes responder todos los porqués, es porque sabes verdaderamente. Y cuando le puedes responder los porqués a los demás, es porque tienes ese conocimiento siempre en constante evolución. Recuerda, conocimiento no debe ser estático, el conocimiento no se debe quedar estancado. Debes conocer. Siempre pregúntate, exígete más. Porque el cálculo nos dice eso, es libertad de pensamiento. No creas que son formulitas, no. Es entender las ideas que nos han hecho grandes. Es entender las ideas que nos hacen ser orgullosos de ser humanos. Porque podemos desarrollar cosas como el cálculo. Tú eres capaz, tal vez no de llevar a cabo estos cálculos, tal vez ni siquiera de darles una aplicación. Pero entiende que se basa en ideas, no en mecanismos. Los mecanismos salen como una manera de optimizar las ideas, pero las ideas son libres. Así como tu pensamiento se hace libre al aprender matemáticas, quién sabe qué puedas desarrollar el día de mañana. En fin, hasta aquí va a llegar el video de esta semana. Yo espero poder seguir trayendo más contenido como este en las próximas semanas que inicio clases. Mis series de juegos, pues sí, iba a empezar la de Pokémon Esmeralda, así ya como disclaimer rápido, pero bueno, como se nos vino Pokémon Legendary Arceus, me estoy esperando a ver si lo puedo ya por fin grabar o ya empiezo yo mi serie de Pokémon Esmeralda y apartado de todo el mundo. Sin más, te dejo por aquí mis redes sociales para que me sigas y también en la parte de la descripción recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones para basarte un poco más en el próximo video. Recuerda dejarme un plus ultra like así de Orumaito, así plus ultra, para que YouTube recomiendo este tipo de contenido y mi contenido en general, que es bastante filosófico, basado, tú sabes, ¿no? Sin más, espero que te haya gustado este video, que sientas que ya entiendes un poquito más de la matemática y espero estarnos viendo la siguiente semana con un nuevo video. Yo soy Adrián Lee, el hombre más gozado de internet, y tú eres la persona parte de la comunidad más gozada de internet por compartir este video con todos tus amigos. Adiós, bye.